Entonces, vamos a ver el último tema, que es óptica geométrica, ¿sí? Es decir, óptica se refiere a la parte de la luz visible, y geométrica es cómo vamos a hacer el estudio de esta luz, ¿sí? Es decir, la óptica, como les presentamos acá, es la parte de la física que se encarga del estudio de la luz, ¿sí? Tiene que ver con la generación, propagación, interacción y detección de la luz. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, muchas veces cuando vemos un faro de un auto, hay mucho de este estudio de óptica. Luego, también, por ejemplo, un reflector de una cancha, también tiene que decir cómo genero la luz para después propagarla y cómo va a interactuar con el aire para poder tener una buena iluminación, ¿sí? Entonces, para poder entender el fenómeno de óptica de tener una buena iluminación, ¿sí? Hay una parte de ingeniería que es luminotécnica, que es el estudio de los ambientes, de la iluminación. eh, Se necesita estudiar todos estos fenómenos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Bien. O sea, no es lo mismo iluminar es de un la luz quirófano. entonces. ¿Cómo? Es de eso, es referido toda la luz entonces. Exactamente. ¿Cómo interactuamos, cómo generamos la propagación de la luz que hemos generado? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el artefacto de iluminación que vas a usar en un quirófano que el artefacto de iluminación que vas a usar para ambientar un living, por ejemplo. No es lo mismo. La cantidad de luz, Claro. el nivel de iluminación, el tema de las sombras, ¿se entiende? También para el tema se estudia mucho el tema de óptica para el tema de decoración, ahora que está, ¿sí? Medio de moda. Siempre ha estado, pero ahora con la LED, que no consume casi energía, van a haber muchas casas eh, ambientadas con iluminación exterior y bueno, se basa en esto. Vamos a estudiar en la ciencia de la luz, es decir, tenemos un rango de luz. Hay luz, ¿han visto la luz infrarroja? ¿Han escuchado cuando con las cámaras de seguridad que manejan la luz infrarroja, los lentes de luz infrarroja? Sí, que hay teléfonos que también lo tienen, ¿o no? La verdad no sé. Pero, Que sí, es más o menos para ayudar a enfocar también, dicen, o para ver más en la oscuridad, no, no sé si estoy en lo puede correcto. ser. Más allá de eso, el fenómeno de la luz, que se lo voy a mostrar ahora, hay rangos de luz que nosotros podemos ver. O sea, y hay rangos de luz que nosotros no podemos ver. ¿Sí? Fíjense, un extremo, estamos en alrededor de longitud de onda, es una onda. ¿Por qué? Porque la luz, si bien lo estudiamos como un rayo, en definitiva la luz es una onda electromagnética, que la van a estudiar en física 2. Pero, más allá de la onda electromagnética como es su proyección, lo vamos a manejar como una línea. Entonces, hay un rango de iluminación de todas las ondas electromagnéticas que existen conocidas, la cual nosotros podemos llegar a percibir. ¿Cuáles son? Fíjense, a medida que nosotros hacia la derecha es menor frecuencia y hacia la izquierda mayor frecuencia. ¿Sí? Fíjense, frecuencias extremadamente bajas, fíjense que tienen, es la onda, ¿sí? Fíjense que las ondas, hay unas ondas que tienen 1 kHz, ¿sí? Fíjense el nivel de onda, ¿sí?
Si es Profe, a las una 5, pregunta, ¿en qué afecta a la luz o a los colores, mejor, no sé si es en los colores, que la frecuencia sea más alta o más baja? ¿En qué afecta eso? acá está, por ejemplo, la tonalidad, mientras más frecuencia tiende hacia el azul, hacia los violetas, y mientras menos frecuencia, o sea, menor es la frecuencia, ¿sí? Más grande es la amplitud de onda. Acuérdate que la amplitud de onda es en contra de la frecuencia, ¿sí? Entonces, mientras menos, fíjate, mientras más chica es la frecuencia, ¿sí? Mientras más chica es la frecuencia, más grande es la longitud de onda. Claro, y por ejemplo, eh, lo que vendría siendo, qué sé yo, la piel y todo eso que dicen de que el UV te afecta o no, ¿en qué afecta que tenga mayor o menor frecuencia? ¿O no Bien, tiene nada que ver? ahí vamos, ahí lo explicamos. Ah, bien, Pero, bien. ¿se Me entiende este adelanto siempre. gráfico? Ahí lo explicaba, sino que quiero que entiendan este espectro. Longitud de onda, fíjense que estamos hablando de una radio, un VHF. Eso vieron las camionetas, los camiones que tienen las antenas largas, onda corta, onda larga. Fíjense que estamos hablando de 1 kilómetro, es la longitud de onda. O sea que el ciclo, si miden, lambda, mide 1 kilómetro, 10 cuadras. ¿Sí? Que son las radios, las AM, y habían unas antes que mi abuelo escuchaba, una radio rusa, era MW, no me acuerdo cuánto era, que la hacían rebotar contra la atmósfera y era una onda muy baja, más baja que la AM. ¿Sí? Luego fíjense que a medida que yo me voy creciendo en la frecuencia, la longitud de onda disminuye. ¿Sí? Después fíjense los radares, microondas de la cocina. Fíjense que son frecuencias de 10 a la 9 y 10 a la 11. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama? El magnetrón les está emitiendo ondas en este sentido. ¿Sí? Es decir, ondas que rayan entre 1 centímetro a 10 centímetros. Luego, las luces infrarrojas, que es este espectro que emiten algunos LED para poder iluminar, o sea que nosotros no lo vemos, algunas cámaras con lente especial sí, o sea con detección sí, es el infrarrojo. ¿Qué significa? Que por debajo de este punto, nuestro ojo no lo puede ver. ¿Sí? Nosotros no lo podemos ver. Este pedacito de todas las ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas que andan en esta frecuencia y en esta longitud de onda, es que nuestro ojo lo puede percibir. ¿Sí? Ah, o sea, ya entendí. Entonces, arriba nos muestra el espectro visible, abajo muestra la frecuencia mayor y menor, y es muy poquito, entonces lo que el ojo humano puede ver, entonces. Claro, este pedacito nada más, de acá hasta acá. Bien. Nada más. Acá se ha ampliado en una escala mayor para que lo veas. ¿Sí? Desde los 400 nanómetros hasta los 750 nanómetros, una onda más grande, 800 nanómetros, ya no lo podemos ver. ¿Sí? Entonces, acá tenés el espectro. Una cosa característica de las ondas electromagnéticas, que se las adelanto, es que las ondas electromagnéticas largas, ¿sí? Onda larga, ¿sí? Onda media, onda larga, mientras más grandes son, menos propensas son más propensas a chocar. ¿Qué significa? Que si vos emitís una onda de estas, va a viajar y va a chocar y va a rebotar. Es muy difícil que pase. Por eso es que son muy sensibles a las radios y todo eso. Cuando ustedes se meten dentro de un garaje o dentro de un túnel, pierden señal.
es porque precisamente no pasan la materia las ondas electromagnéticas, no atraviesan prácticamente. Y mientras más grande es la onda, o sea, mientras menos frecuencia, más grande es la onda, más difícil es que choque. Imagínense una onda de 1 kilómetro largo. ¿Sí? Es muy difícil que choque con, además, hasta un árbol lo va a pasar. ¿Me explico? Y otra característica, las ondas de alta frecuencia y baja amplitud tienen la característica de que sí atraviesan la materia. Es decir, por eso es que son los rayos X. ¿Qué hacen los rayos X? ¿Alguno se ha quebrado alguna vez? Esperemos que no. Yo, caricia de rato. Es decir, ¿qué pasa? Que emitimos una onda de acuerdo al nivel de densidad y estos rayos X lo que hacen es que ustedes ponen un cuerpo acá y estos rayos pasan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que mientras más denso es, más difícil es que pase. Entonces, la placa, los lugares menos densos pasa más energía y la funda, o sea, la quema, por así decirlo, lo detecta la placa y mientras más denso, menos energía pasa. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, pero pasa Igualito en la con los materia. rayos gamma, más que nada. Rayos X y rayos gamma cambia un poco en la magnitud, no es mucho, fíjate. Un nanómetro no cambia mucho la magnitud. Lo que cambia mucho es la fuente. Los rayos gamma los emiten los objetos radioactivos y los rayos X lo emitís con un tipo magnetrón para rayos X, un emisor de rayos X electrónicos. ¿Se entiende? Claro, claro. No hay Sí, mucha sí. diferencia. Es la misma utilidad, solamente que uno tiene más potencia. Obviamente que con un rayo gamma no te podés hacer una radiografía porque te va a quemar. ¿Sí? Entonces, Claro. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, profe, pregunto así una última Sí, para que me quede bien claro. Entonces, a menor frecuencia, la onda es más larga, entonces rebota contra los objetos y a mayor frecuencia la onda es más corta y entonces traspasa los objetos, ¿es así? exactamente. Pero tenés un problema. Esta zona y los rayos X te genera un problema las ondas ultravioletas, que son las que pasas acá, apenas el espectro solar, el espectro visible, un poquito más arriba el espectro visible, es que son ondas que tienen aproximadamente el tamaño de una célula humana. Entonces, ¿qué pasa? Que vos tenés una célula y viene una onda que tiene medianamente la misma longitud y lo que va a pasar es que te va a entregar energía. Y al entregarte esa energía, lo que puede llegar a generar es alterarla genéticamente, o sea, prácticamente como que la cocina, y tiene la particularidad de entregarle mucha energía y cambiarle el funcionamiento a la célula. Lo que provoca, Un cáncer de cáncer. piel. Claro. Sí, Es por pasa eso que que tienen que la usar otra filtro vez solar. estaba haciendo, claro, la otra vez estaba haciendo, bueno, usted justo está hablando de ultravioleta, la otra vez estábamos haciendo con unos compañeros para conocimiento de materiales, nos había tocado los aceros inoxidables que se usaban en la industria nuclear y teníamos que buscar más o menos qué aleaciones soportaba la tapa de la vasija para que no escaparan los rayos gamma. Entonces más o menos de ahí me ubico. Exactamente. El tema es que emitís rayos gamma, no cualquiera. Pero todo desde los ultravioletas, y para acá son mucho más invasivos, hasta los rayos gamma, estos rayos, al ser tan cortos, lo que pasa es que si te estás expuesto mucho tiempo a estos rayos, no es lo mismo una radiografía que es un instante, a estar metido a una onda que te está pegando interna constantemente, como cuando se quedan 2 o 3 horas al sol del mediodía,
Entonces, ahí el Sol, lo que pasa de estas ondas es que a las moléculas que chocan, tienden a modificar o sea, modifican su estructura. Tienen esa capacidad. Y más mientras más grandes son. Por eso es que son tan peligrosos. Y los rayos gamma, con más razón, te pueden llegar a generar hasta quemaduras internas. Si estás mucho tiempo expuesto. Claro. ¿Sí? Sí, sí, Va, sí, por la eso gente el que que... te hace la radiografía se protege, porque vos estás un segundo y te hacen la radiografía. El que hace radiografía está todo el día ahí haciendo radiografía, entonces por eso se tiene que proteger. Exacto. Por eso es que está en un búnker aislado y además se pone una... ¿Cómo es? Y además se pone un traje, un tipo guardapolvo de plomo. Los soldadores también están en esta zona. Tienen que usar traje, una protección de plomo, aparte de la máscara, porque tiende a generarte problemas de cáncer. Las ondas de microondas no tenés tanto problema, porque fíjate que estás en alrededor de 1 centímetro de espesor. No te van a generar, es muy difícil que te generen cáncer. Lo que sí te van a generar es que tienen la particularidad del tamaño de energizar las partículas de agua. O sea, el microondas funciona porque hay agua, si no, no funcionaría. Microondas, cuando emitís a las ondas, el microondas, lo que mueve, lo que acelera, es el agua que está dentro de la comida. Exactamente. Si está seco, metes algo seco, no va a pasar nada. Si agarrá, por ejemplo, azúcar sin agua o metés polenta, ya que está tan de moda, y vas a ver que no le va a pasar prácticamente nada, porque si tiene muy baja humedad, no le va a pasar nada, porque no hay nada que vibre, o sea, no lo va a calentar. Lo que calentás normalmente es el agua con el microondas, ¿sí? Obviamente que mucho tiempo expuesto a estas ondas te puede llegar a generar algún problema de quemadura, porque el agua, nosotros somos 70% agua, se te va a quemar en la zona que te pegó, pero básicamente muy poco lo que te puede llegar a generar con cáncer, ¿sí? Más peligroso el sol, estar al mediodía del sol, que estar expuesto a las ondas de un microondas. No sé si han visto, hay experimentos donde dentro de un microondas han metido hormigas y han visto que las hormigas sobreviven. Es para que lo hagan, les cuento, y para que me crean, pobres hormigas. La hormiga sobrevive, ¿por qué? Porque al ser el magnetrón emite estas ondas. Entonces, cuando la hormiga siente que les está calentando, se mueve un poquito. Entonces, la onda ya no le pega. Acuérdense que es ondas de 1 centímetro. Y la onda mide 5 milímetros. Entonces, es más chica que la onda. Entonces, cuando una onda la alcanza, se mueve un poquito y ya la onda no le pega. Le pega otra onda, se mueve otro poquito. Entonces, sobrevive porque va caminando en las zonas donde las ondas no pegan. Y es por eso además que el plato del microondas gira. Porque si estuviera quieto, la comida de afuera, y sobre todo acá tiene el magnetrón, la que está en esta zona se calentaría mucho y a esto no le pasaría nada. Porque no traspasa la comida, como les digo, o sea, no traspasa, se queda acá, la onda del microondas. Por eso es que va girando. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Son datos culinarios, pero bueno. Las cucarachas y todo eso son seres muy particulares. A una explosión radioactiva pueden sobrevivir. La explosión no, a la radioactividad sí, una explosión dudo mucho. ¿Sí? Hay muy pocos organismos que sobreviven. Y el que me preguntó por los rayos cósmicos. El Pierre Auger de la UTN está estudiando los rayos cósmicos. Se dice que estos rayos son los que se emitieron cuando se produjo el Big Bang. Entonces son rayos de altísima, altísima frecuencia que vienen cargados de muchísima energía. Entonces se dice que hay una densidad, no caen muchos. Estos rayos cósmicos son como proyecciones de aquella explosión, entonces van llegando a la Tierra cada tanto. Pierre Auger tiene muchos kilómetros de recipientes de agua
con sensores instalados que cuando cae un rayo cósmico lo leen. ¿Sí? Es como que tienen almacenada todavía las ondas de aquel momento de la creación del mundo. ¿Sí? Son rayos que están en el cosmos, son rayos que viajan a través del cosmos. No son emitidos por la luz, por el sol, esta zona, ni por un artefacto, ni por elementos radiactivos, sino que son elementos de explosiones de supernova y otras cosas más en el espacio. Después busquen los rayos cósmicos, hay mucho para leer. No vamos a hacer estudio de rayos cósmicos, tienen en la UTN la ingeniera, la doctora García, que es la directora del Pierre Auger, y les puede explicar. Por ahí sale a dar clase. Bien, óptica básica es el que estudia los fenómenos fundamentalmente como la propagación de la luz de un medio a otro, la polarización, la difracción y la coherencia de la luz. La coherencia es los colores que podemos llegar a generar con sombra y todas esas cuestiones. Y la fotónica es el estudio de los fenómenos más complejos que estudia la luz como si fueran fotones, es decir, elementos, bolitas de luz. ¿Sí? Cierne a muchas de estas cosas. ¿Sí? Fíjense que está la parte de fibras ópticas, cristales especiales, la óptica cuántica. Bueno, hay un montón de cosas que no vamos a estudiarlo, nosotros no vamos a estudiar la óptica básica. ¿Sí? La fotónica es la otra rama de la física, de la óptica, que estudia ya los fenómenos más complejos de la luz. Nosotros nos vamos a quedar con esto, ¿sí? Con la óptica básica. Las comunicaciones ópticas, ¿sí? La fibra óptica, tanto que quieren de internet por fibra óptica, se usa en esto, ¿sí? Son señales de luz que se emiten a través de un cable, un alambrito de vidrio, que la luz transporta, de acuerdo a la frecuencia de la luz, es la información, y del otro lado tenés un emisor y un receptor que te lee, ¿sí? Necesitan cristales especiales para emitir la luz, fibras ópticas, es decir, los filamentos de vidrio, detectores, fuentes de luz y los procesadores, ¿sí? Y óptica no lineal, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver la óptica lineal. Y acá en la fibra óptica, ¿qué pasa? Vemos un poste y está enrollado y sigue, entonces el cable va así, cuando viene a mi casa entra, lo conecta al módem, o sea que no es algo lineal, tiene curva, ¿sí? Y después la óptica de frontera, que es la otra que vamos a ver nosotros ahora, es la radiación luminosa, la detección, transmisión, materiales ópticos, alguna fuente de radiación, perdón, no lo vamos a ver nosotros, lo van a ver en física 2, perdón, y la detección. Y de todo esto surge todas estas cuestiones raras de la óptica, se las presento nada más, no es que la tienen que saber. Es que surgen de ahí, de este estudio, de la fotónica y todas estas cuestiones, surgen los nuevos tipos de láseres, ¿sí? Para aplicaciones de nuevos vidrios, nuevos sensores, para mejorar el tema de la transmisión de datos, principalmente, ¿sí? Se va mejorando la fibra óptica minuto a minuto. Igual, profe, yo no termino de entender cómo funciona, o sea, cómo es que mediante la luz se transmite ese tipo de información. Eso es Es lo que que yo vos, no termino de entender. es como, es una onda, a ver,
Si vos entendés el funcionamiento a ver, vos emitís una frecuencia, por ejemplo, el teléfono, ahora por internet están viajando, depende si es fibra óptica, pero si es Wi-Fi, están emitiendo una onda electromagnética que ustedes no la están viendo, Claro, que tiene asociada una frecuencia, varias frecuencias de sonido, de imagen, ¿sí? Entonces, todas esas, después la antena las procesa, lee, las clasifica y las traduce. La luz es lo mismo, sino que en vez de tener una antena, vos tenés básicamente una lamparita especial que emite una luz, pulsos de luz con una frecuencia tal de iluminación, ¿sí? Que puede ser infrarroja o puede ser ultravioleta, viaja y del otro lado tenés un sensor de luz. Entonces esto viaja y te llega una onda de luz, una onda electromagnética, solamente que en vez de ser de campo eléctrico y campo magnético, es de luz. claro. Acuérdate que las computadoras que leen, Unos y ceros, o sea, entonces vos no que sé, estás no sé cómo emitiendo un son. 1 un 0, entonces el procesador lo que está viendo es 10010010 y lo va procesando. Claro, ¿Se entiende? sí, sí, sí. Bien, por eso es que es tan importante el lenguaje binario de programación. Igual nunca lo usaba, pero bueno, Nosotros no, pero la hay que máquina sí. entenderlo. Bien. Eh, como les decíamos, la luz visible se encuentra en un espectro de todo eso, ¿sí? Que es el electromagnético, que son electromagnéticos de alta frecuencia, perdón, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, rayos X, rayos cósmicos, rayos gamma, que son de longitud de onda corta y energía alta, ¿sí? Las ondas de baja frecuencia tienen longitud de onda larga y baja energía. Es por eso que una onda corta tiene mucha energía y es por eso que me puede llegar a alterar la parte de funcionamiento de una célula, ¿sí? Y después les dice que cuando una luz o cualquier otra onda electromagnética, cuando pasan de un medio material a otro, su longitud de onda se reduce, ¿sí? Eh, Cuando nosotros hablemos de longitud de onda, siempre, me olvidé decirle recién, se traduce en esto, en el vacío. ¿Está claro? O sea, toda esa grafiquita que le mostramos al principio es cuando están en el vacío. Y después del grafiquito que tenían antes, se van a clasificar en ondas de radio, microondas, que son las ondas de radio que son ondas largas, que pueden viajar mucho, microondas, que son las que maneja valga la redundancia, el horno microondas, algún emisor parecido, un magnetrón. Después la luz infrarroja, que no lo puede ver el ojo humano, ¿sí? Después está la región visible, que es ese pedacito nada más que estaba de todo ese espectro de luz. Los rayos ultravioletas, que lo emite tanto el sol como una soldadora eléctrica, y no me acuerdo qué otro fenómeno físico. Y después están los de más alta energía y onda corta, que son los rayos X y los rayos gamma. Nosotros nos vamos a dedicar a estudiar esto, nada más, ¿sí? Por ahora. Fíjense, la radiación electromagnética interacciona con átomos y moléculas y su comportamiento también depende de la cantidad de energía por cuanto se transforma, ¿sí? Hay una teoría, me estoy acordando ahora, que dice que los rayos cósmicos pueden llegar a ser los que han causado
las mutaciones, ¿cómo es la teoría de Darwin? La evolución de las especies. En alguno le ha tocado un rayo cósmico y lo que ha generado es que ha interactuado con los átomos y las moléculas, generando que es una teoría, claro, no está nada comprobado. Me parece media rara, pero bueno, es una teoría que se la tengo que decir, de los rayos cósmicos que lo van a ver por ahí. Entonces, así como las ondas electromagnéticas generan cambios en las células que me provocan cáncer, los rayos cósmicos pueden llegar a generar también cambios por así decirlo, en el ADN de algunas cosas, generando cambios en las futuras generaciones. Es una teoría. Ya que me preguntaban qué eran las ondas, los rayos cósmicos, por eso es que se estudian mucho. Bueno, acá están los rayos X y los rayos gamma. Solamente se generan, la diferencia es la fuente de radiación, ¿sí? Más que la longitud de onda, porque eran todos muy chiquititos. Fíjense, un picómetro a un nanómetro, una onda muy lejano. Y obviamente las transiciones a las ondas nucleares, o sea, de un plutonio, de un uranio, son más energéticas que las de un rayo X generado electrónicamente, artificialmente. ¿Sí? Y las ondas cortas son para transmisiones de ondas. ¿Sí? Acá andan todos. Las microondas, estamos hablando de celulares, 10 a la 9, 10 a la 10 GHz, ¿sí? Son lo que manejan. Megahertz, acá están las FM, megahertz. AM está el 10 por acá, onda larga. Y acá les dice que la onda ultravioleta es de tan elevada energía que puede romper enlaces químicos, haciendo a las moléculas excepcionalmente reactivas, ionizándolas, con lo que cambia su comportamiento. Por eso es que la radiación UV es un mutágeno. Es lo que les decía. Lo ponemos para que, ahora que viene el verano, si salen al mediodía a tomar sol, pónganse protector solar. Profe, entonces las camas esas de bronceado son un peligro, ¿o no? Obvio, obviamente. Espero no llegar Teóricamente a tener. tienen que tener algún filtro que no llegues a la radiación ultravioleta. La B y la A son las peores. La C medianamente no es tan dañina porque es onda más larga, pero igual, poniéndote a un tiempo muy grande, te genera problemas. ¿Sí? Teóricamente no te puede mutar la comida porque es una onda muy larga. Entonces lo que hace es que si te muta la comida en el sentido que la evapora. ¿Han visto cuando tienen pan congelado? Un amigo que congeló 1 kilo de pan congelado todo junto al microondas y después quedó todo duro. ¿Por qué? Y porque lo evaporás, básicamente. ¿Sí? Por ahora, teóricamente, no debería generar cambios en las moléculas. No debería. ¿Sí? Igual que los celulares, tampoco deberían generar mayor inconveniente, salvo que los duerman con el celular en la cabeza, acostado. Espero que no, con el celular al lado de su cabeza, porque estamos acá en las ondas de radar. ¿Sí? Son ondas cortas que pueden llegar a generar algo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la luz blanca? ¿Qué es el arco iris? Todos los colores que salen del blanco. Exactamente. El Sí, algo blanco, así. en realidad, el blanco es que tiene todos los colores incluidos. Cuando nosotros vemos algo rojo o algo azul, significa que nosotros tenemos
emisión y reflexión. Son dos colores. El tema es que tenemos que entrar en física 3 de emisión. Hay colores, por ejemplo, ¿ustedes han visto cuando han calentado un hierro mucho? Se te pone rojo vivo. Bien, ese es un color de emisión. Es decir, no se está iluminando por una fuente externa, sino que él está emitiendo luz por su energía interna. ¿Sí? Es un emisor de luz. ¿Me explico? Sí, sí. Y después ustedes tienen otros que son los colores de reflexión, que son los que vemos normalmente. ¿Por qué? Porque son como filtros. Si vos ves algo azul, quiere decir que lo incide la luz del sol, que es blanca, pero la particularidad de esa superficie es que te absorbe todos los colores, funciona como un filtro, y solamente deja pasar los colores azules. ¿Me explico? Si diese un ejemplo estaría bueno, porque no Cuando ves terminé de una entender luz, o esa sea, parte del filtro. una flor, por ejemplo, más allá de porque es la clorofila, pero cuando ves algo verde, o por ejemplo, antiguamente cuando armabas, cuando hacían luces de colores para las fiestas de la escuela, me acuerdo que teníamos los tachos con luz y le poníamos papel, ¿cómo era que se llamaba esto? Eh, que venía de colores transparentes, tipo Sí, ya transparente. sé cuál dice, pero no me Celofán, acuerdo. Celofán, papel celofán. Bueno, el papel celofán es un filtro que vos le emitís una luz blanca y sin embargo te deja pasar el color de una sola, de un solo espectro. La luz del guiñe, la luz de stop de los autos, es un foco común que te emite luz blanca, pero la óptica tiene un filtro que solamente te deja pasar la luz roja. ¿Se entiende? Claro, claro. O sea, sí, toda la vida lo hemos visto, pero no terminaba de entender eso del Bien. filtro, pero ahí está. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo, acá la profe Josefina, donde va a ir viendo, por ejemplo, te mete una luz monocromática. Fíjense, la luz monocromática al principio, fíjense, una luz monocromática viene por el espectro, choca, esta es la experiencia de Newton, cuando descompuso la luz, el arco iris, donde viene la luz, choca, pero al ser rojo, refracta, ¿sí? En cambio, cuando cambia la luz a una luz blanca que tiene todo el espectro, fíjate, viene la luz, pasa el rayo y se empieza a descomponer. Por el principio de refracción, que es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? De acuerdo a la longitud de onda, unos inciden con más ángulo y otros con menos ángulo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Fíjense. Los rayos de luz, nuestro modelo es que van a viajar en línea recta. ¿Sí? Es un rayo de luz como si fuera un chorro de agua en línea recta. ¿Sí? Un puntero láser. Uno infiere que, bueno, la luz se desplaza desde el objeto hasta nuestros ojos en línea recta. Sin embargo, van a ver en física 2 que al ser una onda electromagnética se desplaza en varios lugares más, pero nuestro modelo de línea recta es válido. ¿Sí? La sombra. ¿A qué digo con esto? Resumo. Yo tengo una linterna. Ilumino. Si yo pongo algo en el medio, voy a ver que la luz pasa, pero detrás de este objeto genera la sombra, un árbol. Básicamente, vamos a otro ejemplo más fácil del árbol. Que esté más complicado. Vamos al árbol. Tengo el solcito, es psicológico. Tengo una nube, tengo el arbolito, ¿sí? Supuestamente el sol, o sea, no es que supuestamente, el sol viaja en línea
Los rayos viajan en línea recta del Sol. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los rayos de luz son de onda corta, onda larga, entonces no pasan la materia prácticamente, es muy difícil que pasen. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que buscamos en verano nosotros? La sombrita, ¿o no? Entonces, ¿qué vemos? Que hay una zona más oscura y una zona más iluminada. La zona más iluminada es donde los rayos de luz llegan directamente. Si usáramos la luz como línea recta, ¿podríamos ver algo debajo de un árbol? Claro, directamente no pasaría nada, se vería un oscuro. Quedaría muy Pero oscuro, ni sin embargo no siquiera. es así. Porque la Ah, luz, nosotros la podemos estudiar como una línea recta, pero no es un rayo de luz, ¿sí? El modelo de luz, ya lo van a ver en Física 2, es que la luz se emite para todos lados. Lo que pasa es que en esta dirección viaja más energía y acá tiende a disiparse un poco y por eso es que se ve sombra. Llega luz, pero menos. ¿Está claro? Pero para nosotros en Física 1, que todavía no ven ondas electromagnéticas, todavía no ven las leyes de Maxwell y todas esas cuestiones, es que lo vamos a ver como si fuera un rayo de luz, un rayo láser. ¿Sí? Los lasercitos esos que venden ahí, que emite la luz, que joden ahí a los jugadores de fútbol y todo eso. ¿Se entendió hasta acá más o menos? Nosotros vamos a estudiarlo como si fuera un haz de luz, un láser, un hilo de luz. ¿Sí? Eh, la luz entonces es una onda electromagnética, pero este modelo no contempla algunas cosas, como por ejemplo fenómenos físicos de reflexión, refracción y la formación de imágenes con los lentes, que sí los trata muy eficientemente la óptica externa. ¿Sí? Por eso que son rayos en línea recta. Por ejemplo, vamos a ver el concepto de reflexión y refracción. Por ejemplo, acá tengo un vidrio, vengo dos personas allá adentro y les dice, cuando a esta mujer se le vuela el sombrero, ustedes si observan en el espejo, ven el sombrero, pero el espejo no es. Lo que pasa es que el sombrero aparentemente está acá adentro, se ve como si estuviera, esta imagen se llama reflejada, esta es la imagen real, ¿sí? Pero ustedes si ven la vidriera no ven la imagen reflejada. Y los que están adentro se conoce como ven la imagen refractada. Si ustedes están adentro, ustedes ven parte de la luz refractada. ¿Qué es la refracción? Que es la luz que absorbe o que pasa a través del vidrio. Entonces, cuando nosotros tenemos rayos, por ejemplo, viene el sol, ilumina el sombrero emite una luz, choca contra el vidrio, parte de la luz pasa por el vidrio, se llama fenómeno de refracción, y parte se refleja, es decir, rebota. profe, entonces el rayo refractado es el que pueden ver la gente adentro de del lugar y el reflejado es el que nosotros vemos básicamente como reflejo, ¿no? ¿Qué me decías? De que entonces el rayo reflejado es el que nosotros vemos
desde afuera, que podemos ver el reflejo, como dice el nombre, y el Claro. reflectado es el que pueden ver las personas desde adentro. La luz que pasa por el vidrio, exactamente. Claro, sí, sí, eso. Por eso es que no lo ves con total intensidad. Fíjate vos que supuestamente el verdadero sombrero tiene mucho color y el reflejado se ve un poco más claro, menos nítido. ¿Por qué? Porque Claro, claro. toda la energía lumínica viene acá, una parte rebota y la otra parte de la energía, ¿sí?, se disminuye. ¿Sí? Profe, Eso también influye según el tipo de cristal, o si es cristal o no, el material que lo va a reflejar o no. Claro, porque si vos pones, que si ¿cómo decir? Un papel celofán no hace lo mismo que el vidrio, va a pasar más colores o no, directamente la figura se va a ver más o menos, depende de eso Y también o no. eso vamos a ver que se llama la ley de Lenz, que es el principio de refracción. De acuerdo al índice de refracción, el tipo de material, es que va a pasar a más o menos luz. ¿Sí? profe, en el caso de un espejo no existe el refractado, ¿verdad? Y Solo se refleja. existe el refractado, pero muy poco. Parte de la energía te la absorbe el espejo como calor. Acordate que es una onda electromagnética. ¿Qué pasa con la luz del sol? ¿Por qué se calienta tanto el auto cuando lo dejas al sol? Solo energía. Y más si es negro, porque te absorbe mucha luz. ¿Sí? El espejo tiene un gran porcentaje de reflexión, pero no es del 100%. ¿Por qué? Porque parte de la energía, la luz que llega, se la absorbe como calor. ¿Sí? No hay Gracias, profe. espejo del 100%. Bien, ¿se entiende? ¿Se entendió el fenómeno de reflexión y refracción? Bien, fenómeno de refracción. Primero vamos a ver el fenómeno de refracción que es cortito y después vamos al fenómeno de reflexión. ¿Sí? ¿Qué es la refracción? Es la porción de onda de luz o rayo de luz que el material sobre el cual choca el haz se transmite a través de él. ¿Sí? Como les decía, viene el rayo de acuerdo al nivel del material, si es vidrio, si es metal, lo que sea. Hay una parte que pasa y otra parte que rebota. Entonces, es la parte de rayo que pasa a través del material sobre el cual choca el rayo incidente, se llama, es lo que se conoce como la refracción. Lo que va a pasar es que va a depender mucho de un numerito que se llama número de refracción. ¿Qué es el número de refracción? N es igual al número, a la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí?, dividido la velocidad de la luz en el material que ustedes están trabajando. ¿Sí? O sea, no es lo mismo la velocidad de la luz en el vacío que en el aire, ni mucho menos en el vidrio. ¿Se entiende? A medida que ustedes, el material es más denso, la velocidad de la luz dentro de ese material es más chica. ¿Se acuerdan que les dije que las ondas electromagnéticas, a medida que van pasando por el material, tienden a disminuir? Bueno, es lo que pasa. Entonces, este angulito van a ver que depende mucho de este índice. ¿Me siguen hasta ahí? Sé que lo que era, profe. C es la velocidad de la luz en el vacío. Y B Gracias. es la rapidez de la luz dentro del material. Por eso es que a medida que es más denso el material, mayor es N, porque la velocidad es más baja. ¿Sí? Muchas veces vamos a considerar que es prácticamente 1 cuando en el aire, porque es prácticamente 1. ¿Sí? Una particularidad es que, no se los dije recién, en el fenómeno de reflexión,
tanto el ángulo, existe la normal, vamos a seguir hablando de normal, tanto en Newton como en óptica, la normal a la superficie donde incide el rayo. Si yo trazo una normal a la superficie, tengo el rayo incidente y miro el ángulo desde el rayo que viene de luz a la normal. Antiguamente la buscábamos en libros, ahora la puedo buscar por internet. Están en el libro también, hay muchos. Si no, se hace un experimento. Pero están todos tabulados. Entonces, el rayo incidente va a tener el mismo ángulo que el rayo reflejado respecto de la normal. ¿Está claro? Tengo la superficie, tengo la normal a la superficie, viene el rayo y va a rebotar con el mismo ángulo que incidió respecto de la normal. Es decir, que θ y θ reflejados son iguales. Y después ustedes van a tener un ángulo que se llama el ángulo de refracción θb, que de acuerdo al material es mayor o menor este ángulo. Eso se dice con este teorema, ¿sí? La ley de Lenz, ¿sí? O la ley de refracción, donde les dice que el seno de A, fíjense, el seno de A es el ángulo de reflexión, ¿sí? El ángulo incidente, por la densidad del cuerpo de A, en este caso puede ser aire, normalmente puede ser agua, va a ser igual al seno del ángulo del material sobre el cual va a entrar la luz por el índice de refracción. ¿Qué les dice? Que a medida que el material de B sea más denso que el de material A, el ángulo es menor. Y a medida que ustedes vienen de un material muy denso, pónganse en el vidrio, y baja al aire, el ángulo va a ser mayor. Eso sale del ángulo de esta ley. ¿Se entiende lo que les dije? Supónganse, vengo aire a vidrio. Sí, tiene Viene la mucho luz, sentido, profe. choca. Este ángulo va a ser igual a θb si esto fuera aire-aire. ¿Sí? Pero como es vidrio, este ángulo es mucho más grande, o sea, este número n es más grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Que el seno de B va a ser igual a un ángulo más chiquitito. Si yo lo despejo, me va a quedar que el seno de B va a ser igual al seno de A por NA dividido NB. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el seno de A, si el índice de NB es mayor que el de A, este número es menor que 1, ¿o no? NA es más chico que NB, por lo tanto, este ángulo es más chico que este. Caso contrario, cuando NA es mayor que NB, es decir, tiene luz por el vidrio y sale al aire, como NA es mayor que NB, el seno de B va a ser más grande. ¿Se entiende? El fenómeno de reflexión es lo que a mí me explica el fenómeno de por qué en el agua veo los objetos más arriba de lo que están. O también tiene que ver con eso de que si le pones un palito, no sé, aparte que lo ves más arriba, lo ves más grande, ¿o no? Y se dobla, aparentemente se dobla. O lo ves de arriba, lo metes y se va doblando. Bien. Y ¿sabe lo que le voy a preguntar? Que capaz que tiene que ver. Yo me acuerdo una vuelta, cuando era chico, que habíamos estado jugando y con un foco, bueno, una lámpara, a ver si aparece Álvaro y me encaja una piña, con una lámpara, le habíamos sacado el filamento, todo, y lo habíamos llenado con agua. Sí, Y me acuerdo que si vos veías a través del foquito así vacío, con el agua, las cosas que se veían al revés. ¿Eso sí. también tiene que ver? Eso es lo que vamos a ver después, que son el fenómeno de, sí, de reflexión y refracción, pero de lentes. Lentes cóncavas y convexas. Se basa en estos dos principios. Pero ya llegamos. ¿Se entendió el tema de la refracción que es?
Bien, Sí, profe. perfecto. Sigamos, que queda mucho. Es por eso que les decía, fíjense, el fenómeno que tenemos acá, fíjense acá, tengo un recipiente con agua, meto el palito y sin embargo veo que hice magia, se dobló el palito. No, lo que pasa es que si veo por el ángulo, fíjense, la luz sale ¿de dónde? De un material muy denso a un valor menos denso, la luz reflejada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el ángulo es más chico. ¿Sí? Pasa esto. Vengo de un material muy denso, del agua, al aire. Entonces se me cambia el ángulo. Acá reflejaría la luz que yo emito y en vez de ser más chico respecto de la normal, acá, yo trazo acá la normal, fíjense que el ángulo es chiquito y voy a un ángulo mucho más grande. ¿Debido a qué? A que vengo un material más denso a un valor menos denso. Heisenberg. ¿Sí? Se debe al fenómeno de refracción. Y después vamos a la reflexión. Y acá entra lo más entretenido, que es la formación de imágenes mediante espejos. El fenómeno de reflexión, como les decía, tengo una superficie en el espacio, independientemente que fíjense que lo voy a poder trabajar como en el plano. Si viene el rayo y choca contra una superficie, se va a reflejar. Y se va a reflejar respecto de la normal a la superficie con un mismo ángulo. Es por eso, independientemente cómo lo gira el ángulo. Por eso es que lo puedo trabajar en el plano. ¿Sí? Por eso que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión van a ser siempre iguales. Cuando yo tengo una luz que choca contra una superficie rugosa, ¿sí? Acá hemos dibujado en línea roja la normal a la superficie, fíjense. Yo vengo con un rayo de luz, choca contra la superficie y rebota. ¿Sí? Fíjense que el ángulo a la normal de la superficie es medianamente igual. Vengo con otro rayo. Viene este rayo, choca contra esta superficie, va a rebotar así, ¿por qué? Porque va a ser con el mismo ángulo que la normal, ¿sí? El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. ¿Se entiende? Cualquiera de estos ángulos, si yo los trabajo, viene acá, viene allá, voy a ver que el ángulo es el mismo en ambos. ¿Se entiende? Siempre se va a cumplir esto. Por eso que las bolas de espejo emiten luz para todos lados. Están compuestas de cristales donde están haciendo esto. Entonces yo al reflejarle una luz, la luz cuando choque, este va a venir para acá, este va a salir para acá, ¿se entienden? O sea, van a salir con distintos ángulos. Debido a estas pequeñas superficies que es como si fuera una superficie rugosa. ¿Sí? Y yo para ver una imagen, una fuente, es decir, el sombrero de esta mujer, para poder verlo, yo el ojo lo tengo que poner, fíjense, dónde está el ángulo de reflexión, perdón. ¿Por qué? Porque el ángulo va a venir y siempre va a rebotar con el mismo ángulo respecto de la normal. Entonces, la luz que choca, que yo voy a ver, es cuando yo esté enfrente de estos rayos reflejados. Cuando yo estoy acá no veo nada. En un espejo, por ejemplo. ¿Sí? Yo veo algunas cosas en el espejo, no veo todo. Debido a que la luz, las fuentes, si yo no estoy en ese campo visual, donde se rebotan los rayos, yo no los voy a ver. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos grandes cosas. Primero, vamos a ver los espejos.
¿sí? Fenómeno de espejo es que normalmente siempre vamos a trabajar con reflexión total, ¿sí? Siempre van a ser reflexión. La refracción no nos va a interesar. Vamos a ver la formación de imágenes por reflexión. Reflexión, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este es el emisor de luz, el objeto. ¿Cuándo veo un objeto yo en un espejo? ¿Cuando está la luz prendida o está apagada? Cuando hay luz. Cuando está prendida. Por eso es que se llama fenómeno, no emite luz el objeto, sino que lo refleja, ¿sí? Entonces, yo prendo la luz me incide rayos, y la luz, el objeto, va a irradiar luz, en forma de rayos, ¿sí? Por eso es que el objeto irradia luz, porque yo no soy Superman que emito rayos para verlo, sino que yo veo los objetos que este objeto me está reflejando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo una fuente de luz que me emite luz a esta botella, y esta botella a su vez me va a reflejar luz. Como recuerden, vamos a usar el rayo como si fuera eh, un objeto que emite rayos de luz como rayos. Fíjense que emito dos puntos, de este mismo punto salen dos rayos, los dos van a chocar, y son los que van a ver en el espectro de mi ojo. ¿Sí? El rayo que este emitió acá, ¿lo voy a poder ver? No, ese no. No. Siempre va a estar en este término, o sea, depende de lo que vea lo que entre por la retina, es lo que voy a poder ver. Lo demás, no puedo ver nada. ¿Está claro? Fíjense, emite este rayo de luz, choca, refleja, rebota y entra en mi ojo, ya que yo lo puedo ver, al igual que este punto extremo. Emite rayos en todas las direcciones, solamente que a mí me interesan todos los rayos que estén entre estos dos. Los que estén fuera de estos dos, de este campo, todos los rayos emitidos fuera de este campo, mi ojo no lo va a ver. ¿Entiendes? El rayo que vino acá y chocó, ¿lo voy a ver? No. No, El rayo que vino acá y chocó, ¿lo voy a ver? tampoco. Tampoco. Solamente voy a ver aquellos que estén en esta superficie. ¿Sí? Entonces, vino el rayo de luz desde el objeto, chocó contra el espejo plano y se refleja. Pero ¿qué pasa? Que yo no voy a ver el objeto acá. Aparentemente, ¿dónde está ubicado el espejo? El objeto. Acá. Enfrente nuestro. ¿Sí? Como si estuviera allá. Eso se conoce como la imagen reflejada. ¿Sí? Esto se conoce como imagen. Este es el objeto y esta es la imagen. La imagen es lo que mi cerebro está interpretando, que está ahí. Sin embargo, está acá. ¿Se entiende? Ahí van los espejos curvos, todavía no llego. Estamos en espejo plano, todavía no entramos en espejo curvo. Fíjense, como voy a tener la imagen de reflexión, ¿sí? El ángulo de reflexión de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Por lo tanto, por semejanza de triángulos, la imagen se me va a formar así. O sea, el triángulo ABC va a ser lo mismo. O sea, el ABD tiene que ser igual al BDC, ¿sí? Tienen que ser iguales por cuestiones trigonométricas, ¿sí? Que es el que está pintado, ¿sí? O sea que la distancia aparentemente son iguales.
Cuando yo lo curvo, juego con estas distancias. ¿Sí? La imagen real es la que sí pasa a través de la imagen, es esto lo que yo lo vería directamente, y la imagen virtual es esta que estoy viendo acá. Aparentemente la estoy viendo acá cuando en realidad está acá. ¿Entiendes? Acá, fíjense, un videito, una simulación, ¿sí? Se va a emitir como una onda, pero en realidad es como si fuera un rayo, ¿sí? Lo voy a poner lento para que se vea. Fíjense, emite una onda, y fíjense que va de una superficie a otra superficie, ¿sí? Fíjense que juego con los ángulos, o sea, estoy como un rayo ahora. De un simulador que está en GeoGebra, lo pueden ver, ¿sí? Fíjense cómo el ángulo θ r y θ incidencia y θ reflejado son iguales. En cambio, fíjense, para un mismo ángulo siempre van a ser iguales, si este lo va girando. En cambio, fíjense con el ángulo de refracción a medida que aumenta el índice de refracción, cómo baja el ángulo, ¿lo ven? Siempre es menor. Fíjense que acá tengo 60, acá tengo 60, y este es 30. Si lo sigo aumentando va a llegar a un punto en donde no va a ser más chico que eso, ¿sí? O sea, porque de ahí ya tengo casi reflexión que no va a pasar nada. Y a medida, fíjense que lo achico, el ángulo se achica. Y como cuando los dos sean iguales, fíjense, aire-aire, creo que llega. Fíjense que no tengo reflexión y todo el aire pasa, por lógica. ¿Sí? Pasa lo mismo, si acá le cambio el índice de refracción, me va a cambiar. ¿Sí? Fíjense cuando es onda, es lo mismo si lo trabajo como onda, como rayo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces es más fácil manejar un rayo que una onda. Más grande. Nada más. Vamos a ver ahora un tipo de espejos que son los espejos esféricos. ¿Sí? O sea, un espejo tiene esta forma. Que pueden ser de dos tipos. Convexos o cóncavos. Un espejo convexo es cuando viene la luz y se refleja, y el convexo es cuando se refleja así. Pero sigo teniendo lo mismo, que siempre la superficie va a ser, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión con respecto a la normal. ¿Está claro? Entonces, el espejo convexo es el que se usan los espejos, los espejos retrovisores laterales de los autos. ¿Sí? Tiene una curvatura porque si tengo el auto y tengo mi espejo que es esférico, ¿qué es lo que me provoca a mí? Que tengo, cuando la luz veo objetos que tienen mayor luz, ¿sí? O sea, mayor amplitud de ángulo. En cambio, si fuera plano, yo vería solamente los objetos que están acá atrás. Nada más, ¿se entiende? O sea, lo tendría que poner así, perdón. No vería, por ejemplo, la luz de este objeto porque la traslada para allá, lo vería el acompañante. En cambio, al ser esférico, para borrar, el espejo al ser esférico, la luz que viene así, la puedo llegar a incidir y yo la puedo ver mi ojo. ¿Se entiende? O sea, tengo lo que me da este espejo convexo, es un mayor campo de visual. Si bien se distorsiona, pero tengo mayor campo de visual. ¿Se entiende? Sí, profe, ese que está diciendo el convexo, ¿no vendría siendo como el que hay en algunos supermercados, que está al También, final de los pasillos?
también, porque vos podés ver, o sea, vos tenés un paraboloide por ahí, y vos cuando venís viendo, o sea, la luz que viene de este pasillo, vos la ves media distorsionada, pero ves que viene alguien. ¿Se entiende? Sí, en las Claro, calles de San claro. Juan, en las esquinas también tienen así. Sí, y los sanjuaninos no frenan. Tengo mi cuñado que es sanjuanino, pero por eso les digo, o sea, ustedes hay calles que mágicamente la izquierda y derecha no existe. Es calle principal, por más que sea, cruza una avenida, pero es calle principal y pasa. Así que tengan cuidado si van a San Juan. Bien, vamos a ver el punto F, el punto focal del cóncavo. Hay un punto en el cual se llama foco, ¿sí? Donde fíjense, yo la luz siempre la voy a imaginar como un rayo que viene paralelos, todos los rayos van a chocar, que es un espejo cóncavo, esférico cóncavo, y todas las luces, fíjense que rebotan y terminan en un foco. Este fenómeno se usa mucho para eh, para las centrales térmicas, ¿sí? De calentamiento de algún aceite, se usa para plantas solares, ¿sí? Algunos calefones solares, sino que son mucho de emisión, nada más de absorción de energía, pero para aumentar la eficiencia lo que hacen es que forman espejos, ¿sí? En España hay una central térmica solar que tiene todo un espejo formado en el piso, donde todos los puntos, o sea, salió una fortuna de plata, donde hay una torre central de no sé cuántos metros de alto y tiene un montón de espejitos, toda la superficie. Entonces, se ha estudiado, han estudiado todo por electrónica, donde toda la luz solar irradia, choca con el espejo y todo apuntan a un cuadradito chiquitito en la torre. En la torre y tiene un cuadradito acá. Donde acá tienen la serpentina para calentar el agua de la central térmica. ¿Sí? Entonces todos los espejos concentran, acá hay un espejo parabólico, viene la luz del sol, choca, y todos los ubican para que caiga en esa zona. ¿Sí? O sea que el foco de todos los espejos es esta zona. ¿Sí? El foco es donde se... La lupa, ¿no? Es algo así. La lupa también tiene un foco. ¿Han visto cuando quieren quemar una hormiga? Malvados. O prender fuego, algo, piromaníacos. Donde ustedes ven el sol siempre son rayos paralelos, y después todos han visto que hay una zona que se hace grande y a medida que ustedes van moviendo la lupa, se hace un puntito muy chiquitito. Ahí es donde ustedes han llegado al foco. Pero son la lupa no es espejo, sino que son lentes. El mismo principio, pero funciona de manera distinta. ¿Sí? El foco es como si vos agarrás, pones un gran espejo curvo, y en este medio pones el papelito o pones la hormiga. Entonces viene la luz, choca y toda la superficie la reflejas ahí. Ahí vemos, esperen, tiempo al tiempo. De esas preguntas se las voy a decir en el global, en la mesa. Me la van a contestar. Ah, re malvado. No las quiere decir ahora, pero si no las quiere preguntar en la mesa. Ahí se los digo, pero me lo están preguntando ahora, todavía no vemos el lente y me están preguntando. Estoy por espejo, todavía no llego al lente y me están haciendo preguntas de espejo, de lentes. Estamos en espejos, ¿sí? Fíjense que tengo un C, el punto C es el radio de curvatura del espejo esférico, y sin embargo el foco no es el centro de curvatura, es este punto. ¿Está claro? Fíjense que el foco es igual al radio de curvatura del espejo dividido 2. ¿Sí? Vamos a ver la formación de imágenes de espejos cóncavos.
que es lo que ustedes me decían, ¿por qué se amplía con una cuchara, con el campo de espejos, por qué se amplían las imágenes? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un punto de emisión. Se emite una luz, choca y siempre va a pasar por el foco. ¿Sí? Voy a tener otra luz que va a pasar por el foco, va a chocar y los dos se van a interceptar en un punto. Este punto es que si yo pongo mi ojo ahí, voy a estar viendo la imagen de este objeto, esta flechita, sino que solamente que la ven como. Tengo el punto O, fíjense, Al chiquito. revés, despejada. Invertida ahí, ampliada, ¿o no? Es por eso que en la cucharita, de acuerdo a cómo ubiquen el ojo, van a ver que, una cucharita bien pulida, nueva, van a ver que la imagen se invierte, la superficie convexa. ¿Sí? Y después es lo que pasa acá. Fenómenos de reflexión. Fíjense, rayos de incidencia son iguales los dos. Es lo que estoy viendo. O sea, el ojo tiene que estar acá. Es la luz que pasa por ahí. Entonces, fíjense que la distancia F, o sea, la distancia focal, me va a decir dónde pongo la relación de alturas. ¿Sí? Me va a decir que la altura como relación de triángulos, este triángulo, o sea, este triángulo, por así decirlo, es al otro triángulo, como H0 es HI como la distancia de la imagen respecto de la distancia que está el objeto desde el punto del espejo. Si hago operaciones matemáticas, veo que OF es a FA, OF es a FA, como H0, relación de triángulos. OF es a OA, como H0, ¿sí? Es a HI, por relación de triángulos. Entonces ahí veo que OF es igual a D menos F, y acá tengo F, que era igual al radio sobre 2. Entonces, bueno, operando obtengo esta ecuación donde tengo el valor M, que es el valor del aumento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque HO es más grande, HI va a ser más grande, y esa relación se llama M. ¿Sí? El aumento de un espejo cóncavo. Está muy bueno, que es el método gráfico. ¿Sí? Donde, fíjense, cuando la imagen, el punto P, fíjense, cuando la imagen, o sea, cuando el objeto está dentro del radio C, o sea, la distancia D0 es más chica que el radio de la curvatura del objeto, ¿sí? Lo que va a pasar es que la imagen se va a ampliar y se va a invertir. En cambio, cuando el objeto esté fuera del centro C, está alejado, fíjense que la imagen se va a invertir, pero se va a achicar por trigonometría. Fíjense que se forma con el Profe, rayo U. lo puede volver a explicar? Justo se me cortó 2 segundos el internet y me perdí la mitad de lo que dijo. Sí. Fíjense que la imagen siempre se va a formar entre dos rayos. El rayo principal, que es el que llega al centro, o sea, el que sale recto, que va a chocar, normal, y la imagen, el rayo que va a pasar por el foco. ¿Sí? Fíjense, sale un rayo, este es el análisis matemático, que llega al factor de amplificación. Cuando el objeto está dentro del radio, o sea, D0 es más chico que el radio de curvatura del espejo, la imagen se va a ampliar y se va a invertir. Cuando el objeto, la distancia del objeto esté a mayor distancia que el centro de curvatura del espejo, el objeto se va a invertir, pero en vez de verse más grande, se va a ver más chico.
fíjense, se va a formar con el rayo 1 y con el rayo 3. ¿Sí? Con el rayo que incide normalmente a la superficie. Eso es lo que yo le estaba preguntando hace un rato con lo del agua, el foco que estoy viendo y se ve al revés y se ve más chico. Eso es lo que eso básicamente, ¿o no? Sí, pero no, porque esto es un espejo y el foco con agua o la botella con agua es un lente. Bien, bien, bien. Es el mismo fenómeno, pero se comportan de manera distinta. Es una lente. Acá se refleja y el otro es una refracción. ¿Se Bien, bien, entiende? bien. Sí, sí, sí. Esto es lo que pasa con los espejos. El espejo del auto, lateral. Eso que compren originales, no compren cualquiera y pongan uno plano. Yo tengo el objeto P. Fíjense, si el objeto P, mi rayo, ¿sí? El rayo 1, ¿sí? O sea, el rayo 4, perdón, está más alejado que el punto P. Fíjense, el punto 3 coincide con el punto de curvatura. Lo que voy a ver, aparentemente, la imagen, la voy a ver de la misma manera, no es que se va a ver invertida, sino que se va a ver achicada. ¿Sí? Voy a ver el rayo 4 y voy a ver parte de este rayo 3 que incide, o sea, el rayo 2, ¿sí? Todo lo que venga por acá. Es lo que yo voy a estar viendo, básicamente. O sea que la imagen yo la voy a ver como si estuviera dentro del espejo y más chiquitita. ¿Sí? Veamos. Algunos ejemplos matemáticos. Tengo el objeto fuera del punto C. Fíjense, el radio C es 20 centímetros. El radio de curvatura. Cuando el objeto P está más alejado, fíjense, a 30 centímetros, yo lo voy a ver invertido y más chiquito. Método gráfico. Si lo hago a escala, lo puedo medir. Si vengo acá, fíjense la distancia que va a estar ubicada la imagen respecto del espejo, es como si estuviera, fíjense, a 15 centímetros. Está a la mitad de la distancia. ¿Sí? Y fíjense que el factor de magnificación M es la mitad. Está invertido, el negativo es que se invierte. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si lo pongo justo en el centro? El objeto justo lo pongo sobre el objeto, el centro de curvatura. Fíjense que la imagen se me va a ubicar a ¿cuánto? A 20 centímetros de este punto. O sea que la imagen la voy a ver tal cual está, o sea, sus dimensiones, pero invertidas. Si veo, tengo el rayo 1 y el rayo 2, que son los objetos, el punto que pasa por el foco, o sea, que incide, y el otro que pasa por el foco, son los límites que me dan. Fíjense, donde convergen los dos se forma, es lo que yo voy a ver la imagen invertida y de la misma manera. Si hago la misma, fíjense acá calculo el aumento, como DI y D0 son iguales, el factor de magnificación es -1. ¿Sí? O sea que es igual de tamaño, pero reducido. Invertido. Invertida, perdón, no reducida. Cuando el objeto coincide con el foco, o sea, el objeto lo incluyo en el foco, la imagen no la voy a poder ver. Es como si estuviera en el infinito. Desaparece de mis ojos. No la puedo ver. ¿Sí? O sea que está ubicada en el infinito. Ya no voy a ver nada. Y cuando el objeto yo lo ponga entre el foco, ¿sí? Entre el foco es la línea recta. El foco siempre lo voy a formar con un rayo horizontal, choca y va a pasar, ¿sí? Cualquier distancia, fíjense, este foco. Es un punto característico en la distancia focal, no es cualquiera. Entonces fíjense qué va a pasar con la imagen.
yo no, Y no la aumentar. voy a ver acá, sino que la voy a ver fuera del espejo y la voy a ver amplificada y del mismo tamaño. ¿Sí? Fíjense que Amplificada en la misma dirección. ¿Sí? el mismo sentido, o sea, no la voy a ver invertida y amplificada. Fíjense que la distancia va a estar a menos 10 centímetros, es decir, de la parte de adentro del espejo, y además va a estar amplificada 2 veces. Un ejemplo de esa, profe, ¿cuál sería? ¿Cómo? Un ejemplo, no sé. No, Porque usted lo no puede decir veo así, ejemplos de esto, pero sí, el de la cuchara, por ejemplo, vos podés ver esto. El de la cuchara este es muy básico verlo, invertido y más chiquitito. Un espejo. claro. Y esto tendrías que hacer un experimento, alguna lente media curva y ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? No, el del último me refería. Es que tiene que ser un espejo muy grande. Ah, el que me decían, el de los espejos mágicos. Ahí me acordé. Alguien me preguntó los espejos de las ferias. ¿Cuál era? La casa de los espejos. Bueno, ¿qué pasa? Que si vos haces un espejo curvo con una gran curvatura, muy chiquito, o sea, muy pequeña curvatura, ¿qué va a pasar? El foco seguramente está por acá y vos te paras acá del espejo. Entonces, ¿qué estás viendo? Tu imagen amplificada. ¿Se entiende? No, claro, no, ¿saben lo que a mí me entró la duda? De cómo sería un ejemplo en el que no se invierte, que por ejemplo ahí salía con el +2, que salía amplificada, y usted había dicho que el signo era de que no se invertía. Ahí es donde trato de buscar un ejemplo de donde no se invierte. Esto sería el de la casa de los espejos, que vos no te ves invertido, sino que te ves amplificado. No, pasa que no tengo idea, nunca he Bueno, visto, no sabía que pasaba eso. bien, sigamos. Luego, acá hay una pequeña simulación donde fíjense, acá está el objeto y acá está la imagen. ¿Sí? Acá está el centro de curvatura y está la distancia focal. ¿Sí? Fíjense que van a empezar a mover la posición del objeto y lo van a empezar y van a ir viendo qué es lo que está pasando. ¿Sí? Son espejos cóncavos. Fíjense que acá, como el objeto está dentro, fuera del centro, más alejado, fíjense que la imagen se achica. ¿Sí? A medida que el objeto se acerca, este simulador, al centro, la imagen se agranda hasta llegar al mismo punto. ¿Sí? Imagen real e invertida son del mismo tamaño. A medida que el objeto se acerca al foco, fíjense que la imagen se agranda, sigue invertida, pero se agranda. Hasta que llega al foco. Una vez que llegó al foco, la imagen está en el infinito, o sea, no la puedo ver. Y a medida que me alejo del foco, la imagen se sitúa de este lado. Fíjense. Aparece acá, lo que yo estoy viendo. Siempre yo estaría con mi ojito acá mirando, ¿sí? Estos videitos les voy a pasar el PowerPoint en PDF y les voy a pasar los videitos aparte, porque si no, el archivito este pesa 400 megas. Ha quedado muy grande el PowerPoint este. Si lo quieren descargar, lo pueden descargar, pero ha quedado bastante grande. ¿Sí?
Después, fíjense, tengo el objeto cóncavo, o sea, un espejo convexo. Fíjense, yo tengo el objeto de este lado y lo voy a ver chiquitito a la imagen. Acá está el foco, ¿sí? Vienen los rayos y se inciden así. Voy a adelantar porque si no está al principio donde les explica que la imagen virtual está a derecha y está más chiquitita. Esto es lo que yo estoy viendo, ¿sí? A medida que yo me alejo, ¿sí? La imagen prácticamente no le pasa nada. Fíjense que si yo el objeto lo paso de este lado del convexo, se me transforma en cóncavo, ¿sí? La imagen se ve de este lado. En cambio, cuando el objeto, fíjense, a medida que se acerca, la imagen se agranda, y a medida que el objeto se aleja del espejo, la imagen se achica. Porque tener una deformación, por eso es que hay muchos autos que el espejo te marca así, una linecita. Lo que ves acá está bien y lo que ves acá lo vas a ver muy deformado y no te da efecto de profundidad y no sabes dónde está. Pero te da una idea si tenés un auto a la izquierda o no. Cuando el objeto, fíjense, está de este lado, no pasa nada. O sea, el espejo convexo se transforma en un espejo cóncavo, ¿sí? Básicamente. Y después, que queda mucho todavía. Vamos a tener que seguir el viernes, me parece, porque esta hora ya no me van a entender nada.